Hola, bienvenidos a Refugio Espiritual. Hoy les traigo la historia de José de Egipto. En la tierra de Canaán, donde el sol ardiente besaba la tierra seca y agrietada, vivía un hombre llamado Jacob, patriarca de una familia numerosa y conflictiva. Entre sus 12 hijos, había uno que destacaba por su belleza y su carácter bondadoso: José, el favorito de Jacob, heredero de la túnica especial que su padre le había tejido con sus propias manos. José tenía 17 años y pastoreaba el rebaño con sus hermanos cuando comenzaron a surgir los primeros signos de descontento. Sus hermanos mayores, hijos de las esposas menos queridas de Jacob, veían con recelo el favoritismo que su padre mostraba hacia José. La envidia comenzó a carcomer sus corazones, y pronto se convirtieron en sus enemigos más acérrimos. Un día, José tuvo un sueño que lo hizo sentir importante y elegido. Soñó que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y que su gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Cuando les contó el sueño a sus hermanos, estos se enfurecieron aún más. ¿Qué significa este sueño tuyo?, le preguntaron con ironía. ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? La tensión en el aire era palpable. José, sin entender la magnitud de sus palabras, respondió con inocencia: No sé, pero creo que Dios me ha hablado a través de este sueño. La respuesta de José solo sirvió para avivar la llama de la envidia en sus hermanos. Decidieron deshacerse de él de una vez por todas. La decisión de deshacerse de José se tomó en secreto, mientras Jacob estaba ocupado con sus asuntos en la casa. Los hermanos mayores se reunieron en un lugar apartado, lejos de oídos indiscretos, y comenzaron a discutir cómo podrían librarse de él. «Podríamos matarlo», sugirió Rubén, el mayor de todos. «Así nos quitamos el problema de encima». Pero la idea no les gustó a todos. Algunos pensaron que sería mejor venderlo como esclavo y así obtener una ganancia. Mientras discutían, llegó un grupo de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto con una caravana de camellos cargados de especias y telas valiosas. Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea. ¿Por qué no lo vendemos a estos mercaderes? Podemos decir que se perdió y que no sabemos qué pasó con él. Así nos quitamos el problema y ganamos algo de dinero. La propuesta les pareció atractiva a todos, y así decidieron actuar. Cuando José se acercó a ellos, pastoreando el rebaño, lo atacaron y lo despojaron de su túnica especial. Luego lo llevaron a la caravana de los ismaelitas y lo vendieron como esclavo por 20 siclos de plata. Mientras los mercaderes se alejaban con José, los hermanos se dirigieron a su padre con la noticia de que una bestia salvaje había devorado a su hijo favorito. Jacob se rasgó las vestiduras y se lamentó amargamente por la pérdida de su amado José. La escena se vuelve oscura y triste, mientras Jacob llora la pérdida de su hijo. Pero la historia de José está lejos de terminar. En Egipto, la caravana de los ismaelitas llegó a la ciudad de Tebas, donde vendieron a José a un oficial del faraón llamado Potifar. Potifar era un hombre rico y poderoso, y su casa era un lugar de gran actividad y comercio. José, a pesar de ser un esclavo, pronto se ganó la confianza de Potifar gracias a su diligencia y su habilidad para resolver problemas. Potifar lo nombró administrador de su casa y de todas sus propiedades, y José se convirtió en una pieza clave en la gestión de sus negocios. La esposa de Potifar, sin embargo, no estaba contenta con la influencia que José había adquirido en la casa. Era una mujer hermosa, pero también astuta y manipuladora. Comenzó a sentirse atraída por José, pero se negó a sucumbir a sus insinuaciones. «Señora, no puedo traicionar la confianza de mi señor», le dijo José. «Él ha puesto su confianza en mí, y no voy a abusar de ella». La esposa de Potifar se enfureció por la negativa de José y decidió vengarse. Un día, mientras José estaba solo en la casa, ella lo acusó falsamente de haber intentado seducirla. Potifar creyó a su esposa y mandó a José a la cárcel, donde los prisioneros del faraón eran recluidos. La vida de José parecía haber tocado fondo. De ser el hijo favorito de Jacob a ser un esclavo y ahora un prisionero. Pero José no perdió la fe en que Dios tenía un plan para él. La oscuridad de la cárcel parecía cerrarse sobre José, pero su espíritu permanecía intacto. ¿Qué pasaría a continuación? En la cárcel, José se encontró con un grupo de prisioneros que habían sido encarcelados por orden del faraón. Entre ellos estaban el copero y el panadero del rey, quienes habían caído en desgracia. José se ganó la confianza de ambos y pronto se convirtió en su ayudante y confidente. Un día, ambos hombres tuvieron sueños que los perturbaron profundamente. El copero soñó con una vid con 3 ramas que producía uvas maduras, y el panadero soñó con 3 canastas de pan blanco que eran devoradas por pájaros. José,
que había demostrado tener una conexión especial con Dios, les ofreció interpretar sus sueños. «Dios está contigo, José», le dijo el copero. «¿Por qué no nos interpretas estos sueños?» José aceptó el desafío y les explicó que el sueño del copero era un augurio de que sería restituido en su cargo en 3 días, y que el sueño del panadero era un presagio de que sería ejecutado en 3 días. Les pidió que se acordaran de él cuando fueran liberados. 3 días después, el faraón celebró el cumpleaños de su hijo y mandó a preparar un banquete. El copero fue restituido en su cargo, pero el panadero fue ejecutado, tal como José había predicho. El copero, sin embargo, se olvidó de José y no mencionó su nombre al faraón. La historia de José parecía estar estancada en la cárcel, pero Dios tenía otros planes. Pasaron 2 años más y José seguía en la cárcel, sin noticias de su situación. Pero un día, el faraón tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y luego soñó con 7 espigas de trigo llenas y hermosas que eran devoradas por 7 espigas secas y vacías. El faraón se despertó angustiado y mandó a llamar a todos los sabios y magos de Egipto para que interpretaran sus sueños. Pero ninguno pudo ofrecerle una explicación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero del rey se acordó de José y de su habilidad para interpretar sueños. «Hay un hombre en la cárcel que puede interpretar sueños», le dijo al faraón. «Un joven hebreo que me interpretó mi sueño cuando estaba en la cárcel». El faraón mandó a buscar a José de inmediato. Lo afeitaron, lo vistieron con ropa limpia y lo llevaron ante el faraón. José se presentó ante el rey y le dijo: «No soy yo quien puede interpretar sueños, pero Dios dará una respuesta favorable al faraón». El faraón le contó sus sueños a José, y éste le explicó que Dios estaba anunciando una gran hambruna que azotaría a Egipto después de 7 años de abundancia. José le recomendó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para que almacenara alimentos durante los años de abundancia, para que así Egipto pudiera sobrevivir durante los años de hambruna. La oportunidad de José había llegado. ¿Podría convencer al faraón de que él era el hombre adecuado para el trabajo? El faraón quedó impresionado con la interpretación de José y su sabiduría. Le preguntó a sus consejeros quién podría ser el hombre adecuado para llevar a cabo el plan que José había propuesto. Y entonces, mirando a José, dijo: «¿Quién mejor que tú para ser ese hombre? Tú has demostrado sabiduría y prudencia en la interpretación de mis sueños. Te nombro administrador de todo Egipto, para que almacenes alimentos durante los años de abundancia y los distribuyas durante los años de hambruna». José aceptó el cargo y se convirtió en la mano derecha del faraón. Le dieron un anillo de sellar y lo vistieron con ropas de lino fino. Lo montaron en el segundo carro del faraón y lo acompañaron con un séquito de nobles y guardias. José se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Su nombre egipcio era Zafenat-Panea, y se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó alimentos en graneros y depósitos, preparándose para la hambruna que se avecinaba. La gente de Egipto y de los países vecinos venían a comprar alimentos a José, y él les vendía con justicia y equidad. La fama de José se extendió por todo el mundo conocido, y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y prudencia. José había llegado a la cima del poder en Egipto, pero ¿qué pasaría cuando sus hermanos llegaran a buscar alimentos? La hambruna azotó a Egipto y a los países vecinos, y la gente comenzó a buscar alimentos desesperadamente. Jacob, el padre de José, se enteró de que había alimentos disponibles en Egipto y llamó a sus hijos para que fueran a comprar provisiones. «He oído que hay alimentos en Egipto», les dijo. «Id de allí y cómpradnos alimentos para que no muramos de hambre». Los 10 hermanos de José viajaron a Egipto y se presentaron ante él para comprar alimentos. José, que ahora era un hombre poderoso y con autoridad, lo reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. José decidió poner a prueba a sus hermanos y les habló con dureza. «¿De dónde sois?», les preguntó. «Somos de Canaán», respondieron. «Venimos a comprar alimentos». José los miró con severidad y les dijo: «Sois espías. Habéis venido a ver las debilidades de nuestra tierra». Los hermanos se defendieron, explicando que eran hijos de un solo hombre y que habían venido a comprar alimentos para sus familias. José insistió en que eran espías y los puso en prisión durante 3 días. José estaba probando a sus hermanos, pero ¿qué planes tenía en mente? Al tercer día, José decidió liberar a 9 de sus hermanos, pero retuvo a uno de ellos, Simeón, como garantía de que regresarían con su hermano menor, Benjamín. Les dijo que si no regresaban con Benjamín, consideraría que eran espías y los castigaría severamente.
José también ordenó que les devolvieran el dinero que habían pagado por los alimentos, pero que lo escondieran en sus sacos de provisiones. Los hermanos estaban confundidos y temerosos, sin entender qué estaba sucediendo. Cuando regresaron a Canaán, se encontraron con que el dinero estaba en sus sacos de provisiones. Jacob se enfureció y se negó a dejar que Benjamín viajara a Egipto con ellos. «No enviaré a mi hijo Benjamín con vosotros», les dijo. «José ha muerto, y ahora queréis quitarme a otro de mis hijos». Los hermanos trataron de convencer a Jacob de que era necesario que Benjamín viajara con ellos para obtener más alimentos, pero Jacob se mantuvo firme. La situación parecía desesperada. La familia de José estaba en una encrucijada. ¿Podrían convencer a Jacob de que permitiera que Benjamín viajara a Egipto? La hambruna se agravó en Canaán, y la familia de Jacob se encontraba al borde de la desesperación. Los hermanos de José regresaron a su padre y le dijeron que el hombre que les había vendido los alimentos, el gobernador de Egipto, les había exigido que regresaran con Benjamín para demostrar que no eran espías. Jacob se lamentó amargamente, recordando a su hijo José y temiendo perder a Benjamín también. Pero Rubén, el mayor de los hermanos, se ofreció a garantizar la seguridad de Benjamín, prometiendo que si no regresaba con él, Jacob podría matar a sus dos hijos. Finalmente, Jacob cedió y permitió que Benjamín viajara con sus hermanos a Egipto. Les ordenó que llevaran regalos para el hombre que gobernaba Egipto y que devolvieran el dinero que habían encontrado en sus sacos de provisiones. Los hermanos partieron hacia Egipto con Benjamín, llevando consigo los regalos y el dinero. Cuando llegaron a Egipto, se presentaron ante José, quien se alegró al ver a su hermano menor. José estaba emocionado de ver a Benjamín, pero ¿cómo reaccionaría cuando se reuniera con sus hermanos? Cuando José vio a Benjamín, se sintió abrumado por la emoción. Se retiró a su habitación y lloró, tratando de contener sus sentimientos. Luego se lavó la cara y salió para recibir a sus hermanos. José ordenó que prepararan una comida especial para sus hermanos y los invitó a sentarse a la mesa en orden de edad. Los hermanos se sorprendieron al ver que José conocía sus nombres y el orden en que habían nacido. Durante la comida, José se aseguró de que Benjamín recibiera la porción más grande de comida y bebida. Los hermanos se sintieron honrados y comenzaron a relajarse en presencia de José. Después de la comida, José ordenó que llenaran los sacos de provisiones de sus hermanos y que pusieran su dinero en cada saco. También ordenó que pusieran su copa de plata en el saco de Benjamín. José estaba poniendo a prueba a sus hermanos una vez más. ¿Qué pasaría cuando descubrieran que la copa de plata había desaparecido? Cuando los hermanos de José estaban a punto de partir de Egipto, José les ordenó a sus sirvientes que los persiguieran y les preguntaran por qué habían robado su copa de plata. Los sirvientes alcanzaron a los hermanos y les preguntaron si sabían quién había robado la copa. Los hermanos se indignaron y afirmaron que no sabían nada del robo. Ofrecieron devolver el dinero que habían encontrado en sus sacos de provisiones y que se encontraban la copa en alguno de ellos. Ese sería considerado culpable y sería esclavo del gobernador de Egipto. Los sirvientes buscaron en los sacos de provisiones y encontraron la copa de plata en el saco de Benjamín. Los hermanos se horrorizaron y regresaron a la ciudad con José. «¿Por qué nos has hecho esto?», le preguntaron a José. «¿No sabíamos que un hombre como tú podría descubrir el robo?». José le respondió que el que había robado la copa sería su esclavo y que los demás podrían regresar a su tierra. Judá se adelantó y le suplicó a José que no castigara a Benjamín. Judá estaba dispuesto a sacrificarse por su hermano Benjamín. ¿Qué pasaría a continuación? Judá se acercó a José y le contó la historia de su padre Jacob y cómo había perdido a su hijo José. Le explicó que Benjamín era el único hijo que le quedaba de su esposa Raquel y que si algo le pasaba, su padre moriría de dolor. Judá se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, explicando que no podía regresar a su padre sin su hermano menor. José se sintió conmovido por la lealtad y el amor de Judá hacia su familia. No pudo contener más sus emociones y le reveló su verdadera identidad a sus hermanos. «Yo soy José», les dijo. «¿Está mi padre todavía vivo?». Los hermanos se sorprendieron y se quedaron sin palabras. José les pidió que se acercaran y les explicó que Dios había enviado a Egipto para salvar a su familia durante la hambruna. José había perdonado a sus hermanos y estaba dispuesto a reunificar a su familia. ¿Qué pasaría a continuación? José abrazó a sus hermanos y les dijo que no se culparan por lo que le habían hecho en el pasado. Les explicó que Dios había utilizado su situación para salvar a muchas vidas durante la hambruna. José les pidió que regresaran a Canaán y trajeran a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde podían vivir en la región de Gosén y disfrutar de la abundancia de la tierra. Los hermanos de José regresaron a Canaán y le dieron la noticia a su padre Jacob. Al principio, Jacob se mostró incrédulo,
Pero cuando vio los carros y los regalos que José había enviado, se convenció de que su hijo estaba vivo. Jacob se preparó para viajar a Egipto con toda su familia y sus posesiones. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios a Dios y tuvo una visión en la que Dios le dijo que no temiera ir a Egipto, porque allí haría de él una gran nación. La familia de José estaba a punto de reunirse después de muchos años. ¿Qué pasaría cuando Jacob y José se encontraran de nuevo? Jacob y su familia llegaron a Egipto y se establecieron en la región de Gosén. José se reunió con su padre y se inclinó ante él, llorando de emoción. Jacob bendijo a José y le dijo que había esperado este momento durante mucho tiempo. José presentó a su padre ante el faraón, y Jacob bendijo al faraón. El faraón le ofreció a Jacob y a su familia la mejor tierra de Egipto para que se establecieran. José se encargó de proveer a su familia y les dio alimentos y provisiones. Jacob y sus hijos se adaptaron a la vida en Egipto, y José se aseguró de que estuvieran cómodos y felices. Con el tiempo, Jacob se dio cuenta de que su muerte estaba cerca y llamó a José para bendecir a sus hijos, Efraín y Manasés. José llevó a sus hijos ante su padre, y Jacob los bendijo, poniendo sus manos sobre sus cabezas. La bendición de Jacob a los hijos de José sería importante para su futuro. ¿Qué pasaría a continuación? Jacob bendijo a Efraín y Manasés, pero de manera inesperada, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor. José se sorprendió y trató de corregir a su padre, pero Jacob le dijo que sabía lo que estaba haciendo y que Efraín sería más grande que Manasés. Después de bendecir a los hijos de José, Jacob llamó a todos sus hijos y les dio sus últimas instrucciones y bendiciones. Les habló de su muerte y les pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Jacob murió y José se encargó de preparar su cuerpo para el entierro. Los egipcios lloraron la muerte de Jacob durante 70 días y José pidió permiso al faraón para ir a Canaán y enterrar a su padre según la tradición hebrea. La muerte de Jacob marcó el final de una era. ¿Qué pasaría con José y sus hermanos después de la muerte de su padre? José y sus hermanos, junto con una gran comitiva de egipcios, viajaron a Canaán para enterrar a Jacob en la cueva de Macpela. Después de realizar el funeral y enterrar a Jacob, los hermanos de José se preocuparon de que José se vengara de ellos ahora que su padre había muerto. Pero José les dijo que no temieran, que los había perdonado y que Dios había utilizado su situación para bien. Les aseguró que seguiría cuidando de ellos y de sus familias. Los hermanos de José se sintieron aliviados y agradecidos por sus palabras. José continuó viviendo en Egipto y siguió siendo un líder importante en la corte del faraón. Con el tiempo, José se dio cuenta de que su propia muerte estaba cerca y llamó a sus hermanos para darles un último mensaje. Les dijo que Dios los sacaría de Egipto y los llevaría de regreso a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La fe de José en la promesa de Dios era fuerte. ¿Qué pasaría después de su muerte? José les pidió a sus hermanos que cuando Dios los llevara de regreso a la tierra prometida, llevaran sus huesos con ellos y los enterraran en la tierra de Canaán. Los hermanos de José prometieron hacerlo y José murió a la edad de 110 años. Los egipcios embalsamaron el cuerpo de José y lo colocaron en un ataúd en Egipto, esperando el día en que sus huesos serían llevados a la tierra prometida. La familia de Jacob se estableció en Egipto y creció en número, convirtiéndose en una gran nación. Pero con el tiempo, los egipcios comenzaron a temer a los israelitas y los trataron con dureza, obligándolos a trabajar como esclavos. Los israelitas clamaron a Dios por ayuda y él escuchó sus oraciones. La historia de José llegó a su fin, pero la historia de los israelitas en Egipto apenas comenzaba. ¿Qué pasaría a continuación? Dios vio la aflicción de los israelitas y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Decidió liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y llamó a Moisés, un israelita que había sido criado en la corte del faraón, para que liderara a los israelitas en su salida de Egipto. Moisés se mostró inicialmente renuente, pero Dios le dio poder y autoridad para realizar milagros y señales que demostraran su poder divino. Moisés regresó a Egipto y se enfrentó al faraón, exigiendo que dejara ir a los israelitas. Pero el faraón se negó, y Dios envió 10 plagas sobre Egipto para demostrar su poder y convencer al faraón de que dejara ir a los israelitas. Las plagas incluyeron agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, enfermedad en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Las plagas de Egipto fueron un momento crucial en la historia de los israelitas. ¿Qué pasaría a continuación? La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora.
Dios instruyó a los israelitas para que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero, de modo que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas y no matara a sus primogénitos. Los israelitas obedecieron y la plaga pasó por encima de sus casas. Pero en las casas de los egipcios, los primogénitos murieron. El faraón finalmente se rindió y ordenó a los israelitas que se fueran de Egipto. Los israelitas se prepararon para partir y celebraron la Pascua, un festival que conmemoraría la liberación de la esclavitud en Egipto. Luego, bajo la de Moisés, salieron de Egipto y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. La salida de Egipto fue un momento de gran alegría y liberación para los israelitas. ¿Qué desafíos les esperaban en el desierto? Después de salir de Egipto, los israelitas viajaron a través del desierto, guiados por Moisés y la columna de nube y fuego que representaba la presencia de Dios. Dios les dio la ley, incluyendo los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, y estableció un pacto con ellos. Durante su viaje, los israelitas enfrentaron muchos desafíos, incluyendo la falta de agua y comida y la rebelión de algunos de sus líderes. Pero Dios proveyó para sus necesidades y les dio victoria sobre sus enemigos. Finalmente, después de 40 años de viaje, los israelitas llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés les dio sus últimas instrucciones y bendiciones, y luego murió en el monte Nebo, viendo la tierra prometida desde lejos. Josué, el sucesor de Moisés, lideró a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, y ellos se establecieron en ella, cumpliendo así la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de José y los israelitas en Egipto llegó a su fin, pero su legado viviría en la historia del pueblo de Dios. Si les gustó, suscríbase y deje su comentario. Nos vemos en el próximo.